muestra cómo la gravedad, cómo esa masa con esa gran gravedad que genera modifica en este caso al tiempo y que desde la interpretación de la física transforma el tiempo entonces en relativo, porque ahí vemos cómo está dependiendo de esa masa y de esa gravedad. Pero lo que yo vengo a señalar aquí es que pese a esa gran masa, por ejemplo, de la Tierra en relación a la Luna, pese a la gran masa y lo que esta causa en relación a la Luna, esta modificación que se genera respecto al tiempo, es decir, los fenómenos de la Tierra y los fenómenos de la Luna se pueden analizar en relación al tiempo. Hay que ver cómo estos efectos cambian a ese tiempo, siguen permaneciendo en el tiempo objetivo mismo, aunque ya sus tiempos relativos se modifiquen por las propiedades o las maneras de comportarse que ejerce la Tierra con respecto a la Luna. Ese es el matiz que yo quiero señalar porque en este caso el enfoque sigue mostrando una visión objetiva para el tiempo y no simplemente lo relativiza, sino que coge esos descubrimientos de la física y los pone como relativos al tiempo mismo, como aspectos, como maneras de comportarse en las que se puede entender el tiempo de una manera más robusta. Entonces aquí no se niega entonces esa concepción de el tiempo objetivo, sino que lo que se problematiza es cómo se comportan esos diferentes fenómenos con respecto al tiempo en el análisis que ya hicimos en el segundo punto que tenía que ver con la dilatación y su enfoque filosófico y lo que tenía que ver con la gravedad y su enfoque filosófico y cómo quedaban con respecto al tiempo. Listo. Ahora vamos a ver el cuarto aspecto. El cuarto aspecto tiene que ver con clarificación. Lo voy a leer. Clarificación del tiempo, ¿cierto? Recordar que la medida temporal lleva un ritmo que nosotros le hemos establecido, una cierta velocidad en la que el sujeto asimila los fenómenos de la existencia. Es decir, ya el tiempo contiene una velocidad, un flujo, y entender ese flujo puede permitirnos ver que entre un segundo y otro el tiempo aún así transcurre y lo captamos a cierto ritmo normal como humanos, pero eso no niega que pueda, por ejemplo, con cámaras potentes ver otro enfoque de ese mismo fluir, ya que la cámara posee más capacidad de captación de esos eventos que aún así siguen en el tiempo. En el cuarto aspecto lo que quise hacer es clarificar que el tiempo tiene cierta velocidad, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, al que va. Y si ejemplificamos, por ejemplo, con esta pelota, podemos ver en este caso que yo digo 1 segundo y yo puedo ponerle una velocidad a este objeto, 1 segundo. Miremos cómo se desplazó 1 segundo. Y ese tiempo sigue siendo objetivo. Yo puedo modificar la velocidad del objeto, en este caso de esta pelota, 1 segundo, y el tiempo sigue siendo objetivo, y miremos que aquí lo que en este caso cambió es esa relación que tiene el objeto, ¿cierto? Con su velocidad con respecto a ese tiempo mismo. Esto lo hago para hacernos una imagen más global, para seguir mostrando esa objetividad del tiempo y no simplemente negarlo por el modo en que se pueda comportar los diferentes objetos con respecto al tiempo mismo. Bueno, en el quinto aspecto lo que quise hacer fue ejemplos o pruebas. Bueno, en el primero tenemos el de el reloj objetivo y juego de pelotas con sus movimientos, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Se puede poner en juego la prevalencia de esa linealidad y cómo se da de diferente el transcurrir de los diferentes fenómenos sin negar el tiempo objetivo mismo. En este quinto aspecto de ejemplos o pruebas, miremos lo que pasa con el reloj objetivo. Imaginemos que yo tengo un reloj, cualquiera conoce un reloj, ¿cierto? Y yo aquí tengo dos pelotas, puedo utilizar esta que es más grande.
Si yo empiezo a decir 1 segundo, 2 segundos o a mirarlo específicamente en el reloj, la manera en cómo yo puedo desenvolver estos dos objetos, ¿cierto? No va a negar esa temporalidad de mi reloj. Ambos objetos siguen transcurriendo en el tiempo, independientemente del lado en el que se muevan. Incluso si se mueve más rápido este que este, o más lento, como queramos hacer las combinaciones, incluso si si asumimos que este tuviera más gravedad que este, por ejemplo, si asumiéramos que este tuviera más gravedad, el influjo de este tipo de cuestiones las podemos seguir observando en este tiempo objetivo, esas diferentes velocidades a las que se dan, y esto no está mostrando un tiempo relativo, sino que la manera en cómo estos elementos se mueven en función a ese tiempo mismo. Entonces miremos que es interesante porque este énfasis filosófico sigue sosteniendo una cuestión de totalidad para el tiempo de objetividad y que independientemente de la manera en cómo estos se muevan, y estos se mueven relativos al tiempo mismo, incluso teniendo en cuenta la consideración de que pueda tener digamos, este objeto, esta masa, muchísima más, digamos, gravedad implicada por su masa contenida en relación a este objeto y pueda modificar su relación con ese tiempo. Listo. Ahora vamos con el otro ejemplo o prueba. En este caso sería el 5.2. En el 5.2 lo que voy a evaluar es un hombre viendo cómo le meten un puño a otro y la relación de una cámara lenta con el mismo fenómeno. Ambos asuntos se han capturado o vivido en el tiempo, pero es la forma en cómo estos dos fenómenos se relacionan con respecto al mismo lo que ha modificado su apreciación. Es como, por ejemplo, la cámara se relaciona en función al tiempo o a su flujo, lo que modifica su asimilación, pero no al tiempo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Imaginemos que vemos cómo alguien le mete un puño a otra persona y a la vez ese evento de alguien metiéndole un puño a otra persona está siendo grabado, ¿cierto? Por una cámara de alta potencia que puede permitir ver los eventos en cámara lenta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ambas situaciones, la del hombre pegándole el puño y la de la cámara que está grabando, están en el tiempo. Ambos están, el mal está pegando el puño, es decir, toma su tiempo para darle un puño en el rostro, y la cámara también está capturando ese fenómeno. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que esta cámara tiene la capacidad de capturar el flujo del tiempo de una manera, ¿cierto? Digamos, más precisa y más detallada con respecto a la capacidad que nosotros tenemos normalmente para capturar ese tiempo. Pero la manera en cómo actúa esa cámara para capturar ese tiempo, ¿cierto? En relación a nosotros, al ver ese fenómeno, no está negando el tiempo mismo, sino que lo que está mostrando es que la manera en la que tiene de captar el tiempo esa cámara y la manera en la que yo tengo de captar ese tiempo objetivo es otra, por las diferentes propiedades que tenemos en relación a ese mismo tiempo, pero ese evento del golpe no está negando al tiempo mismo, sino que lo mantiene en su flujo, y ya hay que analizar es cómo se han desenvolvido esos diferentes fenómenos, como la cámara y como yo viéndolo y cómo se ha dado el golpe en relación a ese tiempo mismo. Bueno. Ahora vamos entonces a evaluar el otro ejemplo o prueba. En este sí quise poner la Tierra y su relación con la Luna. Vamos a leerlo. La Tierra y su relación con la Luna que atraiga o modifique su transcurrir por el influjo de esa gravedad no destruye la objetividad, sino que esa objetividad se sigue desenvolviendo y el relativo fenómeno adquiere una manera de comportarse respecto a esa fluidez por el cómo opera la masa de la Tierra respecto a la Luna. En este caso es como si esa gravedad con su fuerza por la masa implicada presionara sobre el flujo de la Luna para que la velocidad y el